El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Un saludo especial de todo el equipo de Hora de Estudio Bíblico para todos ustedes, trayéndoles otro estudio de la serie sobre la oración. Quiero que todas las parejas casadas presten mucha atención, tomen su Biblia por favor. También todos aquellos que están pensando en casarse. Hoy vamos a considerar un tema muy importante, la oración y la relación matrimonial. Mientras usted prepara lápiz y papel, le pido que no deje de escribirnos esta semana. Por favor, recuerde que este programa es sustentado por las oraciones y contribuciones del pueblo cristiano, por gente como usted que ama al Señor y que comparten con nosotros para ayudarnos a esparcir las verdades de la palabra de Dios. Estamos fielmente aferrados a la palabra de vida y confiamos en Dios que usted será parte de esta provisión. Nos hará muy felices recibir noticias de usted. Creo que muchos matrimonios se hubiesen rescatado si los cristianos hubiésemos tenido el estudio que vamos a comenzar en breves momentos. Antes de avanzar con el tema, me gustaría terminar lo que quedó pendiente en el programa anterior respecto a la oración y el dar. Estaba considerando 2 Corintios 9, 6 y 7, donde Pablo dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí tenemos un principio bíblico que ninguno de nosotros puede cambiar. Dios quiere contestar nuestras oraciones, pero Él mismo ha establecido la forma. Por lo tanto, no tiene sentido orar por algo si no lo hacemos de acuerdo a las reglas de Dios. El cristiano que es avaro no debe esperar que Dios le dé algo. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Pero ¿a quién se refiere la palabra vosotros en este pasaje? Bien, se refiere a los dadores alegres del versículo 7. ¿Es usted un dador alegre? ¿Utiliza usted lo que Dios le da para abundar en toda buena obra? ¿O lo utiliza para satisfacer sus propios deseos y placeres? Hace algunos años yo estaba escribiendo un comentario sobre la primera epístola de Juan. Cuando llegué al capítulo 3 y versículo 22 me detuve a pensar. En primera de Juan 3:22 leemos: cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mientras leía ese versículo, mi primer pensamiento fue: esta es una condición muy amplia. ¿Cuáles son aquellas cosas agradables a los ojos de Dios? Entonces me di cuenta que estaban allí mismo en el contexto de primera de Juan 3. Es allí donde somos exhortados a amar a los hermanos. Primera de Juan 3, 17 y 18 dice así: porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y cuando obedecemos esto, entonces se cumplirá en nosotros el versículo 22. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque esta obediencia le agrada a Dios.
Así vemos que Juan 3:22 contiene una gran promesa para la oración, pero está condicionada a que nosotros compartamos lo que tenemos con aquellos que lo necesitan. Más de una vez yo escuché decir: Señor, suple nuestras necesidades. Oh, amados, esta clase de oraciones me molestan mucho. Ahora, tal pedido puede ser perfectamente legítimo, pero por otro lado también puede ser un pedido sin sentido. Hay gente que ora de esta manera, pero están fallando en sus responsabilidades de mayordomía o han gastado su dinero en extravagancias. Esto no tiene sentido. Que un cristiano mezquino ore para que el Señor supla sus necesidades, y lo mismo para un cristiano que gasta su dinero solo en él mismo. Los cristianos que roban al Señor y que entran en deudas oran sin sentido cada vez que le piden a Dios que supla sus necesidades. Algunos de ustedes compran cosas y se llenan de deudas. Luego vienen a Dios pidiéndoles que Él supla sus necesidades. Si obedeciéramos a la sabiduría de la Biblia al gastar el dinero que recibimos, nosotros mismos podríamos contestar a esa oración. No debemos acumular egoístamente ni gastar descontroladamente si queremos que Dios nos conceda nuestras peticiones. Ahora bien, la Biblia contiene otra promesa maravillosa para los corazones generosos. Muchos de los que reclaman esta promesa no tienen el derecho de hacerlo. En Filipenses 4:19 leemos: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, escúcheme cuidadosamente. ¿Alguna vez ha encontrado una promesa basada en una condición estricta? Bueno, Filipenses 4:19 no estaba dirigida a todos los cristianos. Pero aún hay cristianos tratando de reclamar la promesa de este versículo y que no tienen ningún derecho de hacerlo. Amados, esa promesa fue dada a un grupo de hijos de Dios que se habían sacrificado para suplir las necesidades de Pablo. Lea por favor los versículos 14 al 17. Ellos habían dado con generosidad y sacrificio para ayudar a Pablo a esparcir el Evangelio. Y fue a estos cristianos generosos que la promesa fue dada. Ellos habían ayudado a Pablo en sus dificultades, se habían sacrificado como ninguna otra iglesia lo había hecho. Por lo menos 2 veces enviaron una ofrenda de sacrificio a Pablo cuando él estaba en Tesalónica. Y debido a que su generosidad había agradado a Dios, entonces Dios les aseguró que Él supliría todas sus necesidades. Permítame hacerle una pregunta. ¿Usted y yo estamos en condiciones de reclamar la promesa de Filipenses 4:19? ¿Qué sacrificio hemos hecho para ayudar a esparcir el Evangelio y sustentar a sus ministros? Queridos amigos, Dios guarda un registro exacto de esto, y Él suplirá las necesidades de sus hijos generosos. La palabra suplir significa literalmente sentirse satisfecho. Por favor, también observe que lo que Dios prometió suplir son nuestras necesidades y no nuestros deseos. Algunas veces las cosas que deseamos no son realmente las que necesitamos. Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Él conoce todas mis necesidades y Él promete cumplirlas, pero yo no debo fallar en obedecer la condición. Si soy egoísta y mezquino, no tengo derecho de reclamar Filipenses 4:19. Cada necesidad que surja debido a lo que doy, Dios lo suplirá. Ahora, no debemos dar simplemente para recibir. No estoy sugiriendo esto. No podemos hacer un trato con Dios de la misma manera que 2 personas realizan un contrato recíproco de comercio. Pero el dar con generosidad al Señor nos garantiza una generosa respuesta de Él. El egoísmo humano no tiene límites. Muchos de nosotros no queremos ser egoístas, pero algunas veces no podemos evitar desear aquellas cosas que vemos alrededor y que están allí para nuestra gratificación personal. Esto no debe ser así. Es peligroso tratar de usar a Dios para nuestra ventaja personal. Cuidado. Esta es una mala interpretación del propósito de la oración. Por lo tanto, tiene sentido cultivar la gracia de dar para que nuestras oraciones reciban respuesta.
Bueno, vamos a referirnos ahora al tema entonces de la oración y el matrimonio. Permítame decirle que no tiene sentido que un esposo o una esposa hagan pedidos a Dios cuando su relación se ha quebrado. Ahora, escúcheme con cuidado, porque si su vida de hogar no es lo que debe ser, entonces no sea falso, haciendo de la oración una farsa y conduciendo a sus hijos en oración cuando su relación matrimonial no es lo que debería ser. En 1 de Pedro 3:1 y también versículo 7 leemos así: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Y después leemos: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ha observado usted esta última parte en la frase? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Aquí el apóstol Pedro presenta la oración que está afectada por la mala relación matrimonial. Advierte a todas las parejas casadas que es mejor comenzar a progresar en esto. Caso contrario, sufrirán obstáculos a sus propias oraciones. El primero se dirige a las esposas diciendo: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Cada esposa necesita saber que debe obedecer a su esposo y sujetarse a él si desea que sus oraciones tengan sentido. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Señoras oyentes, escúchenme por favor. Esto es lo que Dios les ordena hacer. No es algo opcional, es obligatorio. Y si usted no puede sujetarse de corazón a su esposo, entonces hágalo porque el Señor se lo ordena. En todo, dice la Escritura. Allí en Efesios 5:24 lo leemos. Y cuando usted se rehúsa a sujetarse a su esposo, está rehusando sujetarse al Señor, y tal desobediencia será un obstáculo en su vida de oración. Muéstreme una mujer rebelde y los resultados de sus oraciones, y yo le mostraré una mujer cristiana sujeta que tiene sus manos llenas de respuestas a sus oraciones. Hay muchas esposas cristianas que se rebelan en contra de esta clara enseñanza de la Biblia, como aquellas esposas que enseñan en la escuela dominical o hablan un grupo de mujeres. Usted quizá crea que son gigantes espirituales, pero en sus hogares no se sujetan a sus esposos, demostrando que son carnales y desobedientes a la palabra de Dios. Y señora, si usted me está escuchando ahora y es esa clase de mujer, usted es carnal, sin importar a cuántos grupos de mujeres hable o en cuántas clases de escuela dominical enseñe. Y todavía algunas de estas mujeres se preguntan por qué sus oraciones no son contestadas. Bien, la Biblia tiene la respuesta. Si usted no es la clase de esposa cristiana que debe ser, podrá impresionar a otros fuera de su casa con su habilidad para enseñar la Biblia o cantar en el coro, pero esto no le llevará a ninguna parte con Dios. He leído acerca de una esposa que tenía una tradición. Cada Navidad le compraba a su esposo un gran rompecabezas porque a él le gustaba mucho. Y cada año la familia trataba de armar el rompecabezas. Pero la esposa siempre escondía la tapa de la caja porque allí estaba el cuadro completo del rompecabezas. Y al esconderla no tendrían una clave de cómo se vería el cuadro terminado. Un año ella dejó la tapa de la caja sobre una mesa y el esposo trajo las piezas del rompecabezas y comenzó a trabajar frenéticamente tratando de acomodar las piezas. Durante días él se esforzó en esto sin éxito. Luego descubrió que las piezas con las que estaba trabajando no encajaban en el cuadro que estaba en la tapa de la caja. Ahora, esto es lo que sucedió. Su esposa había comprado 2 rompecabezas ese año y había cambiado las tapas de las cajas. Por lo tanto, el esposo tenía un cuadro falso del rompecabezas terminado. Ahora, ¿por qué cuento esta historia? Porque ilustra parte del problema de los matrimonios infelices. La gente joven ha recibido un cuadro falso del matrimonio.
En vez de armar el cuadro de acuerdo a la palabra de Dios, fueron conducidos por caminos extraviados. Esto, a su vez, es seguido por un quebranto espiritual que afecta seriamente la vida de oración. La esposa cristiana debe saber que el matrimonio es su principal responsabilidad y la Biblia es su libro de instrucciones. Y señoras, quiero que entiendan esto y que no lo olviden. Si se rehúsan a obedecer las reglas, entonces sufrirán inevitables pérdidas espirituales. Esposas, ¿están ustedes sujetas a sus esposos como la Biblia enseña? Examinen sus corazones honestamente a la luz de las Escrituras. Si usted no está recibiendo respuesta a sus oraciones, puede que esta sea la causa. Cuando yo era pastor, una mujer cristiana me expresó su preocupación por la salvación de su hijo. Decía que nunca había dejado de orar al menos una vez por día para que Dios salvara a su hijo. Pero el comportamiento del muchacho era cada vez peor, llegando a estar fuera de la ley. La madre estaba muy desanimada porque Dios no había contestado su oración. Y en una ocasión visité su casa para ofrecer ayuda a los padres a causa de la tristeza que el hijo les había causado. Y cuando estaba allí, me di cuenta de por qué las oraciones de esta mujer estaban estorbadas. ¿Saben por qué? Porque era una esposa rebelde y dominante. Ahora, una mujer puede simular ser piadosa, ser fiel al asistir a los cultos de la iglesia, tomar parte activa en la obra de Dios, pero rehusarse a tratar a su esposo como la Biblia lo enseña. Aquella mujer era un obstáculo para sus propias oraciones, y Dios no responderá al corazón que deliberadamente le desobedece. Cuando no tenemos las respuestas a lo que pedimos, la falta está en nosotros y no en Dios. La oración es una poderosa fuerza, pero las leyes de Dios gobiernan la oración. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a sus propios maridos como conviene al Señor. Y la esposa que no tenga una relación correcta con su esposo tampoco tiene una relación correcta con Dios. La esposa que quiere dominar a su esposo y se encapricha cuando no tiene lo que ella quiere, es espiritualmente inmadura. Ninguna cristiana carnal tiene poder en la oración. Una esposa que sermonea creará una atmósfera infeliz en el hogar. Y hay un proverbio que dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Un hombre preferirá vivir en el bosque como un ermitaño que en la misma casa con una esposa rebelde, contenciosa e iracunda. Esto es lo que la Biblia dice. Cada esposo tiene necesidades, pero una esposa rebelde y rencillosa es incapaz de suplir esas necesidades. Bien, hombres, ahora es nuestro turno de escuchar lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. La exhortación a los esposos comienza diciéndoles que ellos deben vivir con sus esposas con sabiduría. Estamos considerando el mismo pasaje de 1 de Pedro capítulo 3. Por lo tanto, caballeros, tomemos nuestras Biblias ahora y veamos por qué nuestras oraciones no reciben respuestas. Y nos preguntamos, ¿qué significa que el esposo debe amar a su esposa con sabiduría? Bien, la primera cosa que el esposo debe saber es que la esposa es un vaso más frágil. Esto es lo que el contexto dice y no quiere decir que ella sea inferior desde el punto de vista intelectual o espiritual. Significa que es físicamente más débil. Esta es la forma en que Dios la hizo. Por lo tanto, el más débil debe depender del más fuerte. Ningún esposo llegará a comprender completamente a su esposa, aunque algunas veces el esposo piense que sí. Pero una cosa que el esposo debe saber es que su esposa es la más débil de los dos y que por lo tanto depende de su esposo en protección y provisión. La sabiduría de la que Pedro habla no se refiere a la adquisición de información. Tampoco es un conocimiento abstracto, sino que es una consideración inteligente y es esta clase de conocimiento el que es tan importante para establecer una correcta relación. El esposo que falla en conocer la seriedad de su obligación estorba sus propias oraciones.
Escuchen, caballeros, si nosotros fuéramos la clase de esposo que Dios quiere, entonces nuestras oraciones estarían garantizadas. Ahora, la exhortación al esposo continúa con las palabras dando honor a la esposa. Aquí la palabra honor es la estima que el esposo da a su esposa. El esposo y la esposa cristiana son coherederos de la gracia de la vida. Subraye esto por favor en su Biblia. Y ustedes jóvenes que me están escuchando y que están pensando en casarse, estudien este pasaje cuidadosamente. Subrayen en sus Biblias la frase coherederos de la gracia de la vida. Ahora, yo digo que el esposo y la esposa cristiana son justamente eso, y la gracia se hace evidente en la vida del esposo cuando él demuestra un respeto y consideración apropiados para su esposa. Efesios 5:23 dice que el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin embargo, esto no significa que el hombre tenga siempre la razón y que su esposa esté siempre equivocada. Yo soy la cabeza de mi hogar, pero eso no significa que yo siempre tenga la razón y que mi esposa esté siempre equivocada. Esposos, esto significa que deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Hombres, no pasen por alto estas palabras. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de nuestro Señor era un amor sacrificial. Él murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, dice Romanos 5:8. Es a aquel amor que usted y yo respondimos siendo pecadores. ¿Por qué los cristianos amamos a Cristo? Porque Él nos amó primero, lo leemos en 1 de Juan 4:19. Recibimos su amor y por lo tanto respondemos su amor. La mujer que recibe amor de su esposo responderá a ese amor. El esposo recibe de su esposa lo que él le da a ella. Y cuando él falla en amar a su esposa como Cristo lo amó a él, tal hombre interrumpe el poder de la oración y arruina su matrimonio. Un día un hombre me telefonó pidiendo una entrevista. Me dijo que el asunto era urgente y que quería hablar conmigo en la hora del almuerzo y que estaba casado con una linda joven cristiana. Él llegó a mi oficina muy nervioso y enojado. Oramos pidiendo la guía de Dios y luego él habló de su problema y dijo: he decidido dejar a mi esposa por la manera en que ella me ha estado tratando últimamente y me es difícil amarla. Ahora, en realidad, él había puesto el carro delante del caballo. Luego de 3 sesiones de aconsejamiento, el verdadero problema salió a la superficie. La esposa estaba en parte equivocada, pero el verdadero problema lo tenía el esposo. La presión en el trabajo y las crecientes demandas habían puesto tensión e irritabilidad en él, y no había estado completamente consciente de este cambio. Había fallado en tomar la iniciativa de ser amoroso y considerado. Por lo tanto, su esposa le había respondido con indiferencia. Ahora, ella no estaba en lo correcto, pero esto es lo que había hecho. Se había vuelto fría y crítica. El resultado fue un serio obstáculo en su vida de oración. En la segunda visita nos sentamos y revisamos juntos 1 de Corintios 13. Es el bien conocido capítulo del amor. Y luego de leer la descripción del amor, presentada por Pablo, compartimos cómo el amor se comporta. Ahora, dejemos a este hombre en mi oficina y vamos a ver qué pasa con usted y conmigo ahora. 1 de Corintios 13:4 dice: caballeros, escuchen cuidadosamente, por favor. El amor es sufrido. Esto significa que el amor es lento para enojarse, para ofenderse, para indignarse. El amor es benigno. Esto significa que el amor demuestra gentileza, ternura, bondad de corazón, es agradable. Y luego se nos dice que el amor no tiene envidia. Esto significa que el amor no es celoso o egoísta respecto a la otra persona. Luego dice, no es jactancioso. Estamos en 1 de Corintios 13:4.
No es jactancioso, es decir, no es vanaglorioso. Luego dice, el amor no se envanece, es decir, no tiene orgullo. Pasamos al versículo 5. Dice, el amor no es indecoroso, significa que nunca es descortés o torpe, que no carece de buenas maneras. Luego dice, no busca lo suyo, es decir, no reclama sus propios derechos. Luego dice, no se irrita, es decir, el amor no se enoja. Luego dice, no guarda rencor, es decir, no tiene resentimiento. El amor busca lo mejor para el que ama, enfatiza los puntos buenos y minimiza las debilidades. ¿Están escuchando, caballeros? Luego dice en el versículo 6, 1 Corintios 13:6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esto significa que el amor no se alegra al ver lo malo en otros, sino al ver lo bueno en otros. En el versículo 7 dice, todo lo sufre, es decir, sobrelleva silenciosa y dulcemente todo aquello que no aprueba. El amor todo lo soporta. Nuevamente en el versículo 7 dice, todo lo cree. Esto significa que confiará y no dudará. El amor no tiene sospechas. En el mismo versículo dice, el amor todo lo espera, es decir, no renunciará, no terminará en divorcio. Todo lo soporta, pasará con fortaleza las tormentas de la vida y soportará cada desacuerdo. Finalmente en el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, es decir, nunca terminará. El amor saldrá victorioso. Esposos amen a sus mujeres. ¿Saben? El hombre joven a quien yo estaba aconsejando y con quien repasaba este pasaje me dijo, pastor, nunca he amado a mi esposa de esta manera, pero con la ayuda de Dios voy a comenzar de inmediato a intentarlo. Muy bien, le dije, tome mi teléfono y dígaselo a ella. Y así lo hizo, disculpándose con ella y diciéndole que la amaba. El centro de la cuestión aquí es el siguiente. Una de las primeras cosas que este matrimonio joven había hecho cuando se casaron era una lista de oración en la cual estaba incluido el pedido por la salvación del padre de él, y habían estado orando regularmente por esto, pero el padre continuaba endurecido. Ahora, escuchen lo que sucedió después. 3 meses después de que ellos arreglaron su matrimonio sobre los principios de 1 Corintios 13, el padre llegó a ser salvo. Amigos, tiene sentido que los esposos y esposas cristianos vivan de acuerdo a las reglas de Dios para que sus oraciones no tengan estorbo. Bueno, confío que este estudio haya sido de bendición para ustedes hoy. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie tan pero tan importante para nuestras vidas y nuestra vida de oración. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.